Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar delante de tu presencia. Te adoramos, seguimos adorándote luego de este tiempo de alabanza y bendición. Pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús podamos encontrar en tu palabra, Señor, guía y dirección en esta hora, que tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Señor. Sabemos que eres tantas cosas que vemos en tus nombres en la Biblia, que eres Señor, libertador, sanador, salvador, eres Rey, santificador, dador de vida. Y por eso queremos, Señor, en esta tarde reafirmar tal vez algo que ya creemos y hemos dicho, que creemos en la vida, que le decimos sí a la vida, tanto la vida que nos has dado, la vida humana física, como la vida eterna que nos prometes en Cristo Jesús. Y estamos agradecidos por las bendiciones que nos das, por habernos dado esa vida una vez hemos creído en ti, Señor. Y pedimos, Padre, que esa fe, esa confianza, esa certeza sea algo que todos puedan tener, que todos podamos tener única y exclusivamente en la obra tuya, en la cruz. Y que nos apartemos quizás de lo que la cultura nos quiere llevar para vivir esa vida plena en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en quien oramos dándote gracias en esta hora. Amén y amén. Y en esta tarde quiero que miremos un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1, 8 al 10, en la palabra del Señor. Que miremos este mensaje del apóstol Pablo, específicamente a Timoteo. Y miremos un poco acerca de lo que sería decirle sí a la vida en un mundo que tiene una cultura de muerte, en un mundo que rechaza la vida y en mi opinión tiene una cultura de muerte. Y dice la palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén y amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y ayer hablaba con mi esposa y reflexionaba mientras miraba las noticias que siempre miro en la mañana, los titulares. Y había una palabra que estaba recurrente en los titulares y en las noticias que me preocupaba. Todo lo que veía, todo lo que miraba en televisión, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y en los medios en general, en los periódicos, me hablaba de muerte. Era como si la muerte nos rodeara en un sentido. Y le decía a Vilmaris, esto es un tema recurrente en todos sitios, en los medios. Pareciera que estamos viviendo o nos sentimos rodeados, amenazados por la muerte. Veía de las muertes por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que han muerto ya cerca de 15 millones de personas en el mundo, 15 millones, aunque se han reportado 6 millones oficialmente. Y miraba las muertes debido a la guerra y los crímenes de guerra en Ucrania. Y cambiaba de canal y seguía mirando. Entonces veía el caso de Búfalo, donde un joven de 18 años mata a 10 personas en un supermercado. Triste caso. Pero luego se le suma el caso de Texas, en Uvalde, donde otro joven de 18 años asesinó el pasado martes a tiros a 19 menores y 2 maestros en una escuela elemental. Entonces veía frustración en los medios, veía molestia, veía indignación, pero todo por causa de las muertes innecesarias. Steve Kerr, entrenador, era dirigente más bien del equipo Golden State Warriors, estaba en los medios también expresando su frustración, diciendo: estoy cansado de tener que venir a los medios a dar este pésame, que hay que detener todas estas masacres, hay que detener estas muertes injustificadas. Y ya saben el issue que se ha levantado, la situación que se ha levantado, la polémica por el uso de armas o el acceso a las armas en Estados Unidos. Pero entonces miro las masacres en Puerto Rico, ligadas al narcotráfico y al crimen. Y la muerte es algo que está en todos lugares. Entonces miraba las películas en el cine y en películas que ves, la muerte sigue siendo un tema presente, constante en nuestras vidas, en los medios, en todo lugar. Muertes violentas. Y a la misma vez es el tema que más evadimos.
es el tema que aún los cristianos evadimos. Quizá abordamos el tema de la muerte o predicamos de la muerte en los funerales cuando nos toca más de cerca la muerte. Precisamente falleció un familiar recientemente, mi tío, en esta semana pasada también. Pero es posible que estemos viviendo, pienso yo, enfrentando, siendo testigos de una cultura de muerte. Le decía yo a mi esposa. Y estoy pensando y decía, me gustaría hasta escribir de esto, hablar de esto. Y al indagar resulta que yo no soy el primero que pensó en ese término de cultura de muerte. No es original mío. No lo había leído. Pero entonces veo que ya se ha hablado de esta realidad. En cierta manera, Billy Graham dijo, el racismo, la injusticia y la violencia barren nuestro mundo y traen una trágica cosecha de angustia y muerte. Y la muerte nos parece ese tema intocable, que hay muchos mitos, hay muchas, ¿verdad?, todavía supersticiones acerca de la muerte. Pero encuentro entonces algo que escribió Juan Pablo II. Y lo voy a citar porque me pareció importante, interesante lo que dijo este líder ya fallecido. En una encíclica, publicó en el 95, en el año 1995, 27 años atrás, denunciaba diversos momentos de los peligros de la cultura de muerte, ¿no? Hay una cultura de muerte y hay peligro en esto. ¿Y a qué se refería con esto de cultura de muerte? Porque me parece que lo que dijo tiene mucho sentido. Y lo primero es mirar qué queremos decir con cultura. ¿Qué es cultura de muerte? La cultura tiene muchos significados. Cultura puede ser simplemente aquello que nosotros hemos aprendido, el bagaje personal, la formación que hemos adquirido como individuo, y es nuestra cultura, ¿verdad? Podemos hablar de la cultura también en el sentido de la nación puertorriqueña, pero no me refiero a eso. La cultura también puede ser esos principios y normas que nos llevan a la sana convivencia, valores y costumbres que tenemos, instituciones que tenemos, que nos forman. Y ese segundo significado implica que los miembros de un pueblo tienen los valores similares de la cultura, pero tampoco me refiero a eso. Cuando decimos cultura de muerte, hay otro modo de ver el término cultura. Es como un modo de ver las cosas, un paradigma que es asumido como de un grupo de personas dentro de una sociedad, pero que no es compartido por todos. No todos piensan igual. Pero ese modo de ver no se limita al ámbito de las ideas, sino que lleva a actitudes, a comportamientos y en algunos casos a leyes aceptadas por la sociedad, leyes que se establecen. Y entonces, aunque no todos estén de acuerdo, se va instalando una cultura de cualquier tipo. Y puede ser la cultura de la solidaridad, y puede ser la cultura de la paz, o la cultura del voluntariado, de la ayuda. Pero en una sociedad pueden haber culturas en conflicto. Y en una sociedad puede haber culturas de violencia y a la misma vez culturas de paz, en conflicto. Yo recuerdo cuando cultura de paz era un tema que estaba trending, ¿no? Era trending, estaba en todo lo que yo iba, a las convenciones de consejeros, yo iba a toda la cultura de paz, porque se trataba de erradicar la violencia de alguna manera, desde el punto de vista de la sociología, y ya no se habla, ahora solo se habla de diversidad, porque se vuelven modas, ¿no? Ahora es diversidad todo. Pero se hablaba de cultura de paz, y me parece que hay un conflicto entre la cultura que vemos, la cultura de muerte y la cultura de vida. La cultura de vida que deberíamos quizá vivir y proclamar los creyentes, la cultura de vida que deberíamos nosotros tal vez hacer más visible, la cultura de vida que debemos apoyar y llevar al mundo, a la sociedad. La iglesia tiene ese rol de proclamar la cultura de vida en contraposición a la cultura de muerte que vemos en el mundo. Pueden ser muchas estas expresiones de esa cultura de muerte. Puede ser el terrorismo. En algunos casos, en otros países, eso es una realidad. Hay terroristas y podría ser que más cerca de nosotros. Puede ser la violencia, las expresiones de violencia. Sí, violencia contra algún sector o violencia contra un grupo. Puede ser el racismo, todo lo que vemos. Pero rechazamos quizá este tipo de actitudes. Decimos el racismo no está bien, el racismo está mal, el odio a la mujer está mal. Y hay cosas que definitivamente rechazamos el terrorismo, decimos no, las masacres del crimen organizado, los eventos como de esta escuela que mencioné y estos eventos tristes, los rechazamos, pero cuando se entra en otros temas, nos dividimos. Entonces, cuando se habla de muerte en otro sentido, cuando la muerte entra en el tema del aborto, el suicidio, la eutanasia, ahí viene la división, ahí vienen las diferencias de opiniones y los choques entre la cultura de muerte y la cultura de vida. Entonces hay que reconocer algunas cosas, que vivimos en una sociedad orientada muchas veces a la muerte en algún sector, y porque ese sector lo apoya, todo el mundo piensa que está bien, o la mayoría.
Y quizás nos silenciamos. Los que creemos en la cultura de vida quedamos silenciados, quedamos disminuidos, quedamos tal vez en un ostracismo social. El aborto es un tema que es álgido. Yo hablé de eso hace unas semanas. Pero se trata de suprimir la vida humana, suprimir vida humana. Seríamos deshonestos intelectualmente si no reconociéramos que es supresión, suprimir la vida humana. Y sería mentir si no dijéramos eso. Y en la eutanasia, que se entiende como ese acto o una omisión que se lleva a cabo programadamente para provocar una muerte que no ocurriría sin ese acto en un ser humano. Se elimina vida humana con la excusa de evitar el sufrimiento inútil, como llaman algunos, o insoportable. Y entonces, aquí hay una cultura que se va apoderando, que se convierten en leyes, que se convierten en legislaciones, y en estos casos estamos divididos muchas veces. Y hay quizás funciones aquí, cosas que están funcionando, intereses particulares de algunos, porque muchas veces lo que se está tratando de establecer son mecanismos para permitir unas cosas, permitir quizá el lucro, quizás permitir que no haya tanto gasto público, quizás tratar de hablar de estas maneras en contra de la vida porque conviene por otras razones, porque conviene por otras situaciones. Y entonces la vida humana queda soslayada a algo que es desechable. Y en el caso de la eutanasia, alguien puede pedirla por considerar digna, como digna o no digna su vida. Amable o no amable, digna o no digna. Es un autodesprecio muchas veces. Entonces algunos pueden pedirla y se le llama suicidio asistido, porque hay una supuesta calidad de vida que no se tiene y un sufrimiento insoportable. Y entonces viene lo que se llama suicidio asistido en muchos lugares y estas legislaciones se aprueban y esto continúa. Entonces, ¿cómo ha sido posible que haya avanzado tanto la cultura de la muerte alrededor nuestro? ¿Cómo ha avanzado tanto? ¿Cómo se ha ido en algunos lugares apoderando de las políticas públicas? ¿Cómo es que la cultura de vida no reina? Y la cultura de vida no es tan visible. Se parece a algo que yo diría que es el interés propio por encima de todo lo demás. Mi vida es lo más importante en el sentido de que si yo no quiero perder mi trabajo, no quiero que mi hijo nazca enfermo, no quiero muchos motivos, ¿no? Entonces yo opto por la muerte del no nacido y muchas otras cosas. Y se permite esa muerte e inclusive se fomenta. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ha habido un apoyo. La realidad es que ha habido un apoyo decidido por grupos e instituciones que están dispuestos a implantar esto generalizadamente, implantar, normalizar injusticias y algunos crímenes que no se llaman de esa manera, conquistar quizás las redes sociales y los medios para adelantar todo esto, aunque no todos estén de acuerdo y se instala la cultura de muerte que muchos no favorecen, de los cuales muchos están en contra en la sociedad y se establecen así. Y entonces, buscando las supuestas garantías a la libertad, etcétera, etcétera, es algo amplio y complicado. Todo esto ocurre. Y en una sociedad puertorriqueña, donde se hace una encuesta oficial de Noti1, y el 92% de los encuestados dicen, no queremos el aborto. Al 92% en la sociedad. Sin embargo, los medios no lo reseñan. La tendencia parece ser que hay una cultura a favor del aborto. ¿Cómo enfrentar y cómo entender esa fórmula de la cultura para la muerte? Hay gente que ha escrito de esto, expertos en bioética. Uno de ellos se llama Gonzalo Miranda. Y dice que esa cultura de la muerte es esa visión de ser humano con un favor hacia la muerte. Ven la muerte como un favor a la persona, a la sociedad. Y se traduce en esas actitudes, comportamientos, instituciones que la favorecen, la provocan. Y esa cultura de la muerte lleva precisamente a legitimizar, tolerar todas estas cosas, inclusive suprimir vidas humanas. Entonces no es una cultura, sería una anticultura, dice él. Ya cuando tú llegas al punto de que la muerte es el objetivo, suprimir vidas humanas es anticultura, no es una cultura. La cultura es humanizante, la cultura lleva a la vida, la cultura propende al respeto a la vida humana, al ser humano, al hombre, a la mujer, a todos. Y entonces
atenta contra la vida misma, atenta contra lo que posibilita la convivencia en la sociedad, que es la vida de cada uno de nosotros. Esa cultura de muerte es una anticultura. Cuando hay cultura de muerte se va aceptando en los medios y en todo lugar. Pero en esta semana había un padre desesperado en las noticias, investigando él mismo la causa del asesinato de su hijo, que iba por el expreso en San Juan y le balearon su auto, simplemente el auto de un amigo. Él iba de pasajero y lamentablemente él fallece allí. Y llevan 6 meses y no se esclarece el caso. Cualquiera puede privarle la vida a alguien porque hay cultura de muerte. Hay un tiroteo, simplemente, en las calles, al azar. Y estaba ofreciendo $15,000 de recompensa al que diera información que ayudara a esclarecer el caso. Víctima de cultura de muerte. Eso es lo que deja como saldo esta cultura. Y es lo que nos dice Fernando Pascual. Es un sacerdote católico, y lo voy a citar. No es lo que yo hago comúnmente, pero lo tengo que citar. Lo dijo bien. Él dice, antes se hablaba de la santidad de vida como una meta anhelada, santidad de vida. Es decir, vivir con una serie de virtudes, desechar los vicios. Todo eso para el bien de los demás y el nuestro, pero se ha abandonado esa cultura de santidad de vida. La cultura de la vida se ha ido suplementando por una idea de la calidad de vida. Lo que la gente quiere es calidad de vida, pero ¿cómo lo definen? Definen calidad de vida como el disfrute de todo lo que el cuerpo nos pida. Si el cuerpo te pide ocio, eso es. Si el cuerpo te pide solamente salud física, eso es. Si te pide nivel económico alto, eso es. Y si te pide todo lo que te pida el cuerpo, lo vas a satisfacer. Entonces se vuelve la supuesta calidad de vida que va por encima de los demás. Y se abandonó la idea de la santidad de la vida hace tiempo. Es el triunfo de la sensualidad sobre la espiritualidad. Es el triunfo de la sensualidad sobre lo que es la vida en el espíritu. Es una implantación de que todo vale después que me beneficie, y eso crea un caos en la sociedad. Es lo que estamos viendo. Esa cultura de muerte es una mentalidad de ver al ser humano, al mundo, que fomenta la destrucción de la vida, del más débil, del que no tiene voz y muchos más. ¿Y qué es lo nuevo de esa cultura de muerte, si podemos decir algo nuevo? Es que la sociedad lo justifica en nombre de la libertad individual, en nombre de muchas otras cosas. El gobierno la legaliza, un sector la practica, y esa aplicación de cultura de muerte se convierte en ley. Y entonces no podemos hacer mucho cuando es ley, se vuelve un problema. Y para mí, esta es mi opinión personal, creo que hay un culto a la muerte en el mundo. Lo vemos en el cine, lo vemos en las películas, lo vemos en tantos lugares. Hay ese culto. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros, con una perspectiva bíblica, abordar esto? Tendríamos que ver, con una perspectiva bíblica, entender la vida y la misma muerte. Tanto la vida como la muerte con una perspectiva bíblica. Porque la gente ve la muerte como solución en muchos casos, porque lo interpretan como finalidad, lo interpretan como el fin de la vida absolutamente, ya terminó todo, como si no existiera la vida después de la muerte o la eternidad. Es decir, se perdió el sentido de trascendencia. Y en esa confusión es que la vida pierde valor, porque la terminamos y supuestamente todo terminó, cuando no es así. Cuando los creyentes saben que no es así, cuando la Biblia afirma que no es así, que hay algo después y hay trascendencia y vida eterna. Y caemos en este error. Como decía C.S. Lewis, si no hay forma de trascendencia, la vida es solo tiempo, una vacía continuidad. La vida se vuelve una vacía continuidad cuando pensamos que no hay trascendencia, cuando pensamos que no hay vida después, que terminó todo cuando llega la muerte física. Y eso puede volverse hasta algo muy depresivo. Entonces, respondemos a la cultura de muerte. ¿Cómo lo hacemos como cristianos? Tiene que ser con la verdad, tiene que ser con la perspectiva bíblica de la vida y de la muerte misma. Hablar más de la muerte, aunque no estemos en un funeral. Como comunidad de fe y esperanza tenemos que enfrentarlo promoviendo, cultivando una cultura de vida, proclamando la cultura de vida con la verdad del Evangelio, que da vida y vida en abundancia. Eso es lo que nos dijo Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si yo no estoy en favor de la vida, estoy en contrario a Jesús. Me opongo a Jesús. Me opongo a mi Señor, me opongo a mi Salvador. Es más, Jesús hizo afirmaciones y grandes, y podemos ver, Él dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces miremos qué dice la Biblia acerca de la muerte.
Creo que hay que mirarlo, porque si no se define, caemos en la trampa de la cultura de muerte. Según la Biblia, la muerte no es el final, es la separación del alma del cuerpo. En la Escritura lo que vemos claramente es que la vida eterna con Dios en el cielo es lo que realmente nos depara nuestra fe. Pero también puede ser separación de Dios eterna en el infierno. Eso está claro en la Escritura. Está escrito. Es una cosa o la otra. Si estoy en Cristo, entonces hay esperanza de vida eterna en el cielo. Si no estoy en Cristo, entonces hay separación eterna de Dios en el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y no podemos evitar, esas verdades están allí. El resultado del pecado siempre es muerte. Muerte física, que fue lo que ya ocurrió en el pecado original, pero también muerte eterna al que no cree. Y si usted dice, yo no quiero hablar de muerte porque esto es un tema que no me gusta, es que no quiero, no me interesa y es algo que no creo que sea parte de mi fe y ni que yo tenga que hablarlo, solamente, bueno, la palabra muerte aparece 22 veces solamente en la carta a los romanos. La palabra muerte. ¿Okay? Así que, ¿por qué está tantas veces en una sola carta de Pablo? 22. La palabra Thanatos, pero la palabra necros, que también es muerte, ocurre 16 veces en la misma carta. Así que 38 veces hace referencia a Pablo a la muerte en una carta. Entonces la iglesia debería hablar más de este tema, creo yo, si está tan claro en la Escritura, que es importante, porque se trata de la trascendencia nuestra, se trata de la eternidad, se trata de dónde vamos a pasar la eternidad. La Biblia afirma que después de la muerte hay un tiempo de juicio. Dice la Biblia que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de eso viene el juicio. Eso nos separa de otras creencias del Oriente. Aquí se elimina la idea de una reencarnación y las ideas de otras religiones en el mundo y nos pone en una posición clara. Que la muerte entró al mundo con Adán y Adán murió, pero la vida entró en Cristo, el segundo Adán, dice la Biblia. En Cristo entra la vida. Y si Jesús mismo soportó la muerte física, entonces, ¿por qué ignorar el tema? Él pasó por la muerte como todo ser humano, aunque era Dios. Y entonces la diferencia es que Jesús no tenía pecado, por lo tanto no merecía la muerte. Y Jesús derrotó a la muerte mediante su resurrección al tercer día, demostrando ser el Salvador. Y por la obra de Cristo, la muerte ha sido derrotada. Y el cristiano puede entonces preguntar firmemente, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Podemos hablar con victoria acerca de la muerte y aún de ese tema, con la victoria que Cristo ya ganó. Entonces no hay por qué ignorar el tema, porque es un tema que nos puede dar esperanza. La muerte al creyente le brinda esperanza de vida eterna, de continuar la vida eterna que ya recibimos en Cristo, que ya la tenemos. Pero la Biblia también habla de muerte espiritual, el estar separado de Dios. La gente puede estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Y eso es una realidad bíblica también. Y esa es mayor tragedia que simplemente pensar en una muerte y ya que después no hay nada después de esa muerte, como piensan muchos, como si no existiera la eternidad. Aquí estamos hablando de la importancia de creer lo que la Biblia dice, porque sea la muerte autoinfligida, provocada por otra persona, no soluciona nada la muerte. No soluciona nada la muerte física. La solución a la muerte está en nacer de nuevo en Cristo Jesús. Hay un nuevo nacimiento, hay una esperanza, hay algo que nos brinda esperanza eterna, que es lo que nos dice Juan, el apóstol Juan, y lo que nos dice la palabra del Señor. En ese verso que tú has leído y releído, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando leemos esto, nos llama a abandonar la cultura de muerte. Nos llama a abandonar de esa perspectiva de que la muerte soluciona algo provocada o autoprovocada. Nos llama a mirar, nos llama a proclamar, nos llama a defender la cultura de vida. Los que confían en Cristo han sido liberados de la ley del pecado y muerte. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que nos da esperanza. La muerte ha sido derrotada en la vida del creyente. El cristiano vive en una anticipación confiada de la vida eterna, no en una anticipación de una muerte aterradora. Esa es la gran diferencia. Tú no vives en una anticipación de una muerte aterradora que va a llegar un día, ciertamente va a llegar, sino que vives en una anticipación confiada de la vida eterna en Cristo Jesús, que puedes tener esa confianza plena en tu vida. Sabemos, dice la Biblia, que hemos pasado de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Y por eso insisto, cultura de vida que tenemos que vivir y proclamar. Entonces,
El Dios misericordioso ha cambiado nuestra muerte espiritual por la vida eterna. Ese es un cambio radical y drástico. Totalmente 180 grados. Ibas hacia la muerte y vas ahora hacia la vida. En Cristo no vas en aquella dirección. Y esa seguridad la puedes tener ya, aquí. La vida eterna es algo que comienza aquí. Comienza contigo aquí, con tu fe en Cristo depositada aquí en vida. Mientras estás aquí. Y todo lo que hagas cobra un nuevo sentido. Cuando miras lo que dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor. El Nuevo Testamento se refiere a la muerte muchas veces como sueño. Por eso que los primeros cristianos, ¿sabes qué hacían? Le llamaban, ¿verdad?, a los lugares de entierro cementerios. En el griego, cementerios es una palabra que literalmente significaba dormitorios o lugares para dormir. Interesante, ¿no? El cementerio es el dormitorio o lugar para dormir. En Tesalonicenses 5, 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces eso nos quita lo terrorífico que puede ser la muerte para la gente. La muerte para el creyente es pacífica, es paz. Por eso la palabra dormir, sueño, es paz, es pacífica. No es una inconsciencia, como algunos piensan y creen, no es una inconsciencia que estás allí inconsciente en la tumba, no. Pero es paz, es descanso, es descanso, es esperanza. Los que duermen en Cristo tienen esperanza, los que han muerto en Cristo tienen esperanza. Y nosotros albergamos esa esperanza en Cristo Jesús también. La persona fallece, va presente al Señor, en la presencia de Dios está, pero hay descanso y paz hasta el día de la resurrección. Y cuando estamos, ¿verdad?, el creyente está en esa tumba esperando la resurrección, su espíritu está en la presencia del Señor, como afirma 2 Corintios 5:8. Pero un incrédulo, por otro lado, muere. La muerte física, su cuerpo es enterrado, pero también va a experimentar la segunda muerte. La muerte eterna, un no creyente. Eso afirma la palabra de Dios. Filipenses habla del creyente y nos dice algo importante. Nuestra ciudadanía está en el cielo y de ella esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. La esperanza del creyente está puesta en Jesús. La esperanza del creyente es una esperanza que está afirmada en el hecho de que pertenecemos al reino de los cielos, que esa es nuestra ciudadanía, que esperamos la segunda venida segura de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el retorno de Cristo, y podemos vivir de una manera muy distinta al hablar de la muerte. Y la muerte deja de ser eso que la gente le tiene miedo, terror, pero también aquello que algunos anhelan, por las razones que sea, y que algunos anhelan que otros experimenten, por las razones que sea. Entendemos correctamente lo que implica. Billy Graham decía, espero la muerte con gran anticipación, llegando al final de su vida, con gran anticipación. Eso no es lo que decimos generalmente, nadie le quiere hablar de esto. Él decía, espero la muerte con gran anticipación para encontrarme con Dios cara a cara. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. Claro, y usted puede pensar, no, Billy Graham lo dijo cuando tenía 90 y pico de años, sí, él murió de 99, si no recuerdo mal. Pero sea en esa edad o no, el creyente tiene esa esperanza de estar cara a cara con Dios. Eso es lo que afirma la Biblia si decimos creerla. Millones de personas afirman creer el Corán en el mundo. Millones de personas afirman creer las Vedas allá en Oriente. Personas que están en otras religiones. Tú tienes tu Biblia. Eso es lo que dice tu Biblia. Nuestra palabra, la palabra de Dios, que es vida, como dijo Jesús. Entonces, creemos en esto. La anticipación nuestra es de esperanza ante la muerte misma. Por eso leímos el pasaje donde nos dice que Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que afirma Pablo y le dice a Timoteo. Lo hizo no conforme a nuestras obras, sino como ocurrió realmente por la gracia de Dios, por la obra de Él. Y entonces Jesús quitó la muerte. La muerte ya no es muerte para el creyente en el sentido que el mundo lo entiende. Se llama dormir, no porque estemos inconscientes, sino porque es placentero, porque me llena de paz la idea de estar en la presencia de Dios para siempre, porque me llena de paz la idea de ver cara a cara a mi Señor. Entonces no solo estamos allí o estaremos en la tumba, como dice mucha gente, descansa en paz, rest in peace. No, pues estaremos allí porque Cristo abolió la muerte
y sabemos que estaremos en la presencia del Señor aunque el cuerpo esté allí. Esa es una gran diferencia para nosotros. Hoy leía de alguien que hablaba de alguien que falleció, un hombre ya maduro, un siervo de Dios, y hablaba de otro siervo. Samuel Pagán estaba hablando de otro siervo que falleció y decía: fulano de tal, mi amigo, con quien hice muchas cosas buenas para el Señor, un siervo de Dios, ya se fue a la casa grande, a su casa grande. Mira la perspectiva diferente. Cuando estás en Cristo te vas a tu hogar, a tu morada celestial, al lugar que Cristo está preparando para nosotros, la morada, la casa grande. Y cambia todo. Cambia nuestra expectativa. Cambia todo nuestro sentido de seguridad. Jesús trae esa verdad. Nuestro estado inmortal de vida a través de su propia resurrección es real. Él mostró que nuestros cuerpos serían inmortales y lo hizo resucitando Él mismo. Él mismo resucitando, así van a ser nuestros cuerpos, glorificados como el que Él tenía después de resucitar. Todo eso lo hizo Él y lo hace posible Él. Él creó todo, lo hizo de esa manera. Y yo pienso que tal vez, solo tal vez, deberíamos hablar más de la muerte desde una perspectiva bíblica para erradicar la cultura de muerte equivocada que tiene el mundo. Y hablar más de la vida misma, no esperar a que ocurra en un funeral el encuentro, conocer nuestra trascendencia, conocer lo que Dios dice acerca del más allá, nos permite valorar más tanto la vida misma física aquí como la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo. Eso cambia todo. Y es victoria. Se olvida la muerte en victoria. Y se eliminan también los mitos y se eliminan las supersticiones que puedan haber asociadas a la muerte. Dios nos llama a creer. Ya no tienes que mirar, como algunos pensarán, aunque lo digo con respeto, que hay un purgatorio. No existe el purgatorio. No hay un lugar de purificación después de la muerte donde vas a estar allí. No hay que rezar por los muertos, que está todavía en nuestra cultura en cierta manera. Hay una esperanza completa en Cristo Jesús, plena, solo en la obra de Jesús. Eso cambia todo. Y sé que he citado mucho a Billy Graham, pero él habló mucho del cielo. Tiene un libro sobre el cielo y habló mucho de la muerte con una perspectiva bíblica. Hablaba yo con una compañera de trabajo, me estaba hablando, y respetuosamente lo digo, una persona creyente, muy fiel, pero hablábamos de las experiencias cercanas a la muerte que algunos narran ante el umbral de la muerte. Las personas que han muerto han estado quizás en algún procedimiento quirúrgico, han estado en un accidente, su corazón se detiene y regresan y traen historias y dicen cosas, que han visto cosas, y muchos han visto algo, ¿no? Y es su experiencia muy particular, nadie la puede invalidar, pero yo no la puedo validar porque es de él o de ella. Y hablan de que vieron algo, una luz, etcétera, alguien caminando, un túnel, una presencia, algo que identifican como Dios. Yo tuve un familiar que me habló de eso, de esa experiencia, me lo dijo muy convencido. En un procedimiento quirúrgico se vio fuera de su camilla, la camilla de arriba, y vio un túnel del cual regresó después de haber visto a alguien. Esa es su experiencia. Yo no sé si fue espiritual, no sé si fue inducida por la anestesia, no sé si estamos hablando de algo neurológico. Yo no paso juicio sobre eso. Pero Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, venció la muerte. En Cristo tenemos la evidencia certera, segura, de que hay vida eterna. Ese es el enfoque nuestro como hijos de Dios. Nadie puede superar la muerte, decía Billy Graham. Eventualmente nos alcanzará a todos, pero también dijo, la segunda venida de Cristo será tan revolucionaria que cambiará todos los aspectos de la vida en este planeta, cambiará todo, la enfermedad será eliminada, la muerte será abolida, la guerra será erradicada, la naturaleza será transformada, la cultura de muerte desaparece en Cristo. Y desaparecerá en Cristo Jesús. Todos los males que estamos viendo, Cristo los resuelve y los resolverá finalmente en su segunda venida. Así que vivamos apostando por la vida, vivamos creando cultura de vida en todos los aspectos, defendiendo el valor, la dignidad de la vida, la santidad de la vida humana, física, predicando el mensaje de esperanza, de vida eterna en Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro santificador y Rey que viene, el Rey que ya viene. Y oramos y vamos al Padre. Y buen Dios, te damos gracias en esta tarde. Que miramos en tu palabra y encontramos en ella esperanza de vida. Vemos todo lo que tú quieres que pensemos acerca de la vida
y de la muerte, y que entendamos que hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Que ni la muerte misma nos tiene que aterrorizar. Y podemos anticiparla con gozo, podemos anticiparla con cierto grado de alegría y gozo porque vamos a estar contigo cara a cara. Y esa anticipación nos lleva a vivir también, motivados a vivir en este mundo, de este lado de la eternidad, afirmando la vida física, la vida eterna, la vida que nos has concedido, defenderla como vida santa, digna, que en ti cobra sentido y propósito, que nunca pierde significado ni valor, que aún en las situaciones de sufrimiento y dolor tienen sentido, que aún en tu Hijo Jesucristo nos mostró cómo el sufrimiento llevó a la vida, cómo el haber padecido, la muerte física y todo lo que padeció trajo como consecuencia la vida eterna a todo aquel que cree, la salvación, todo lo que Él proveyó, todo lo que nos trae su obra de salvación, todos los beneficios. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta mentalidad realmente, hacerla parte de nuestro hábito continuo, que se vuelva en acciones concretas de proclamar esa vida, vivirla, disfrutarla en ti plenamente, no para nuestro gozo egoísta, como algunos proclaman, sino para vivirla glorificándote a ti, glorificando tu nombre. Y que siempre, siempre vivamos seguros, Señor, de que tú estás en favor de la vida, que estás en favor no solo de la vida en general, sino que has hecho todo lo que había que hacer, la obra completa para que tuviésemos vida y vida en abundancia, vida real. No solo existir en este mundo físicamente y estar muertos espiritualmente, sino estar vivificados por tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Nos da esperanza de resurrección y nos conduce a verlo todo de forma distinta y agradecerte por todo, sin importar lo que llegue a nuestras vidas. Y miramos al futuro con optimismo y esperanza, sabiendo que en tu venida vas a erradicar todo mal, cambiarás todas las cosas, se eliminará todo llanto y todo dolor y toda enfermedad, y la muerte misma será abolida una vez y para siempre. Terminarán y cesarán las guerras, terminará el dolor por la obra que has hecho. Y por eso podemos decir como la Biblia termina: ven, Señor Jesús. Proclamarlo así: ven, Señor Jesús, nuestro Salvador y Rey. En Cristo Jesús oramos para que podamos vivir así, en esa fe, todos los días, en el nombre de Jesús, en quien oramos. Amén y amén.